aprender cómo se toman decisiones y el impacto que tienen estas decisiones a través de el impacto de las decisiones en la toma de decisiones organizacionales. Valga la redundancia. Conceptos previos que tienen que saber o tener en cuenta durante esta clase es que las organizaciones como tal, siempre necesitan de las personas para así lograr sus objetivos. Y es en vista de esa necesidad que los administradores aprovechan este esfuerzo humano para alcanzar metas. Es por eso que cada miembro de la organización representa un activo muy valioso para la organización porque aporta ideas, talentos y conocimientos para así llegar a los objetivos que tiene la organización. Es por eso que algo que hay que tener en cuenta dentro de las diferencias individuales, y es algo que me acuerdo que es el que no les mandé a investigar en el debate, eran las actitudes. Las actitudes para Robbins y Judge en el año 2013 son enunciados, decir, enunciados de evaluación favorables o desfavorables que uno tiene sobre objetos, individuos o eventos. Consideraban que son predisposiciones o estas tendencias que tenemos nosotros como seres humanos para valorar o no una persona, situación o objeto. ¿Cómo se forman estas actitudes? Y ahí es lo que es la importancia de la clase de aprendizaje que tuvimos en psicología, porque estas actitudes son predisposiciones, como se llama al inicio, pero aprendidas. Se aprendió de algún modo. Son estas apreciaciones favorables o desfavorables, positivas o negativas sobre algo o alguien o una situación. Siempre están dirigidas a una persona, objeto o situación, como lo estaba diciendo hace un momento. Entonces, cuando hablábamos de aprendizaje, es lo que yo les decía. Todo aprendemos. Todo lo que sabemos ahora, los prejuicios que tenemos, todo eso hemos aprendido. No es que nacimos con prejuicios, estereotipos, no. Todo eso aprendimos como tal. Las actitudes tienen tres componentes principales para que se forme una actitud. Un componente afectivo, un conductual y un cognitivo. El componente cognitivo es la creencia que nosotros tenemos, lo que creemos, cómo son las cosas. Aquí, en el componente cognitivo, la creencia, o sea, nos formamos la idea de cuál es la realidad que percibimos. Por ejemplo, se puede poner el ejemplo de un trabajador que no tuvo un ascenso, bueno, hicieron un proceso de reclutamiento interno y porque se fue el supervisor coordinador de la subdirección de talento humano, ya, me invento el puesto así por inventar. Entonces hicieron un proceso estamos en el ejemplo, ¿no? Hicieron un proceso de selección interna, se les dijo a los colaboradores, saben que hay este puesto, quienes quieren aplicar. Ok, aplicaron unos cuantos, unos 3 colaboradores, 4, y uno de los colaboradores no obtuvo el puesto. Entonces, él va a tomar una actitud, sí, o sea, la actitud de él estará descrita por medio de estos 3 componentes. Teniendo en cuenta el componente afectivo, en este caso, por ejemplo, él tendrá la idea o él percibe la realidad de cierta forma. Y él puede decir, o sea, no me dieron el ascenso porque no soy el preferido de mi jefe. Esa creencia es la que él tiene. Tal vez puede que existan algunas otras razones por las que no obtuvo el ascenso, perdón, como, qué sé yo, le faltaba un título en administración o alguna cosa. Pero para la persona específicamente le reconforta o le hace, o esa creencia que tiene, le reconforta de algún modo. Aunque existan otras razones, él tiene una percepción de la realidad diferente a lo que sabe. El componente afectivo en este ejemplo que se les pone a continuación, el componente afectivo es el segmento emocional de la actitud. Por ejemplo, estoy decepcionado porque no me dieron el ascenso. Y la suma del componente cognitivo más del afectivo me da el componente comportamental. Es la manera en que yo me comporto o acciono hacia alguien o alguna cosa. Ok, entonces no me dieron el ascenso porque, o sea, yo tengo esta actitud de, ok, no me dieron el ascenso porque no soy el preferido de mi jefe y por eso estoy decepcionado.
Es por eso que viene el componente comportamental. Al sumar estas dos, voy a buscar otro empleo en donde me valore. O no voy a dar la milla extra para que otro se lleve el ascenso. O sea, la persona, si nos damos cuenta en este caso, puede tomar una actitud de rechazo hacia un futuro proceso, en este ejemplo. Ok, no me dieron el ascenso, no me valoraron, entonces la próxima vez no voy a dar mi mínimo esfuerzo y no, o más claro, no voy a hacer ningún esfuerzo porque sé que no me van a dar el ascenso. Eso es una actitud. Cada componente, el cognitivo, el afectivo y el comportamental, están relacionados el uno con el otro. No son componentes diferentes o no difieren entre sí. Por ejemplo, la actitud en cuestión es la actitud negativa hacia el supervisor y su trabajo, en el ejemplo. La parte cognitiva es la evaluación. Que mi jefe me dio un ascenso le dio un ascenso a mi colega porque es su preferido. Yo merecía ese ascenso. La creencia que tiene la persona. En la parte afectiva, el sentimiento, me siento decepcionado y molesto porque no me dieron el ascenso. Y en la comportamental, que es la acción, o sea, siempre llévense por las palabras, cognitivo, evaluación, afectivo, sentimiento y comportamiento, acción. Esos son los componentes de las actitudes. En el comportamiento se pone a buscar otro trabajo o no trabaja o no da el 100% de la persona para cumplir con sus tareas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en talento humano, que es lo que ustedes van a hacer, es para lo que se están formando. Estas actitudes interfieren bastante. O sea, no existe una prueba para medir actitudes como tal. Lo que sí puedes es medir actitudes de las personas hacia las cosas, por ejemplo, hacia el trabajo, hacia la familia, hacia un pensamiento, estructura o demás. Ya está, aquí está lo que yo les decía, que las actitudes son importantes en el mundo laboral por el comportamiento. Y cuando no hay un buen comportamiento, no hay un buen manejo del grupo. El no haber un buen manejo del grupo, pongo en peligro mi clima laboral. El poner en peligro mi clima laboral, tengo más posibilidad de que la gente renuncie, que no quieran trabajar o que hagan las cosas por inercia, no con un objetivo. Y es lo que aquí yo les quería preguntar a ustedes. ¿Por qué creen que es importante las actitudes? Creo yo que para poder manejar cualquier situación que se presente en el ámbito laboral, manejarlo de la forma más adecuada posible para hacer que no exista ningún tipo de conflicto o problema. Ya, sí. Yo creo que es muy importante porque si nosotros, por ejemplo, somos jefes, somos líderes, y si nosotros no tenemos una actitud en nuestros empleados, obviamente, o las personas a las que guiamos no nos van a poder preguntar nada porque van a decir con qué actitud nos va a recibir la pregunta o incluso la empresa pierde prestigio porque las actitudes, yo he visto que muchas eh, opciones aleja a los clientes. Es lo que pasa, por ejemplo, con los hospitales, por ejemplo, el del IES. La gente ya tiene una percepción mala de la atención en los hospitales, cuando a veces sí es verdad, ¿no? O sea, hay gente, es importante tener en cuenta las actitudes porque, eso digo, las actitudes terminan en comportamientos y el comportamiento me afecta al desarrollo de mi empresa, o sea, al servicio que yo estoy ofreciendo. Y es lo que pasa, es lo que les pasa en el IES. Que las enfermeras del IES son, bueno, siempre se les dice que son más, o sea, les dicen, perdón la palabra, pues cito textualmente, les dicen trompudas, cuando a veces, quién sabe, ahora ya no son así. Entonces, tal vez ese tipo de cosas después a las personas les hace generar una creencia y así mismo, si como ellas tienen una actitud, reciben una actitud de las otras personas. Y para que se formen actitudes, también después gracias a las actitudes, después se forman los prejuicios, los estereotipos, la violencia, discriminación y demás de eso, se da en psicología social, es sumamente interesante. A mí me encanta. Perdón, pero estoy tomando mucho. Ah, ah, ah. Ya, ya aquí está lo que les decía, que el comportamiento incide en la organización y en el clima laboral. Si yo tengo colaboradores, empleados, que tienen unas actitudes sumamente negativas, un comportamiento pésimo, voy a tener un clima laboral deficiente.
Dayana Manango. Dígame, Dayana. Levanta la mano. Listen, tengo una pregunta. Y si supongamos tengamos un empleado en el cual tenga las actitudes, como si digo, todas entreveradas así, ¿cree que sería un problema o cómo se... ¿Cómo? No entendí. Supongamos que las actitudes, o sea, hay algunos que tienen ciertas actitudes y otros empleados tienen otras. Y llegado el caso, si tiene como dos o tres actitudes mezcladas ahí mismo, Tú eso puedes sería un tener, problema. no, ajá, tú puedes tener, tú tienes uno como ser humano tiene muchas actitudes, o sea, tiene actitudes hacia las cosas, por ejemplo, no es que porque no hay que confundir con la personalidad, o sea, por ejemplo, hay empleados que se ve que son sumamente tranquilos, chéveres, pues dirá, él tiene una actitud buena, no, pero son las actitudes hacia las cosas, quién sabe si esa persona que es chévere en el trabajo no es así de chévere en la casa, es dependiendo del ambiente. Tienes actitudes hacia cosas, personas o situaciones. Por ejemplo, es lo que pasa con las personas que son homofóbicas. Un caso. O sea, ellos tienen actitudes, o sea, prejuicios, estereotipos, pero actitudes, después comportamientos negativos hacia las personas que tienen preferencia sexual por el mismo sexo o algún otro tipo de orientación sexual. Entonces, tú tienes actitudes y expresas tus actitudes en función de una persona, una cosa, y en función de tus creencias también. No es que, o sea, tienes mezcladas algunas cosas, porque tú te desenvuelves en muchos ambientes, no en uno solo. No puede ser que tu actitud con un compañero de trabajo, digamos, trabajas en talento humano, tu actitud con tu compañera que está al lado no va a ser la misma que con tu jefe. Es más o menos lo que te caché de la pregunta que quería saber. No sé si va por ahí o... Ya, gracias, Listen. Ya, eso les decía que son importantes porque debido a esto, al tener en cuenta esto que tú justo me decías, oye, bueno, ahora fue oportuno que me lo hayas dicho, es por eso que los gerentes y supervisores deben, incluso los gerentes de talento humano, alguien de ustedes en un rato se vuelve gerente de talento humano, debe conocer el comportamiento de su personal y no solo del personal de su área, sino del personal de la empresa. O sea, para así, cuando tú conoces cómo se está comportando tu personal, vas a poder desplegar herramientas o acciones para determinar las causas que producen ese comportamiento. Y al determinar tú las causas que producen ese comportamiento, vas a poder tomar medidas que van a evitar poner en riesgo los objetivos laborales. Comportamientos y actitudes. Las actitudes y el comportamiento es algo que se estudia bastante en psicología social. Es por eso que existen investigaciones en psicología social que consideran que los comportamientos y las actitudes tienen una relación causal. O sea, esto causa esto. O sea, una actitud causa un comportamiento, así como un comportamiento una actitud. O sea, no es que son dos cosas diferentes. Y es de ahí cuando se menciona a Festinger, un autor que encontró que no siempre se da esta relación causal. Él consideraba que existe una incompatibilidad. Él creó, lo que hemos estado hablando la mayor parte de veces en esta clase, él creó la teoría de la disonancia cognitiva. La teoría de la disonancia cognitiva, el desarrollo, donde el humano desarrolla ideas o creencias que le van a permitir encajar sus nuevas ideas, las nuevas ideas con las que ya tiene predispuestas para evitar un desequilibrio o desarmonía. Ejemplo, creo que los autos Chevrolet son malos porque se deterioran fácil. No obstante, si mi papá me regalara a mí un auto Chevrolet, de repente no me va a parecer tan mal. Entonces, a veces las personas no es que utilizan bastante la disonancia cognitiva o lo que se ve a continuación para satisfacer y evitar un desequilibrio que vaya en contra de las actitudes que ya tienen predispuestas. Pues yo creo que los autos Chevrolet son malos. Por ende, si yo tengo esa creencia, componente cognitivo, no porque una vez me quedé varado y sentimiento, me sentí desolado porque me quedé dañado en ese carro. Mi comportamiento, nunca más me voy a comprar un auto Chevrolet. Esta persona, tal vez por esta experiencia que tuvo, generó una actitud en contra de los autos Chevrolet. Entonces, por eso dice, creo que los autos Chevrolet son malos, porque se deterioran fácil. Pero si a esta misma persona le viene el papá y le dice, te regalo un auto Chevrolet,
De repente no le va a parecer tan mal. O sea, va a cambiar la información que tiene de su actitud, o sea, la actitud que tiene hacia algo por medio de la disonancia cognitiva para adquirir esta nueva información, estas nuevas creencias que le surgen y mantenerse en un equilibrio, en un status quo. Principales actitudes que se tiene hacia el trabajo. Las principales actitudes que se tienen hacia el trabajo son la satisfacción laboral, el involucramiento en el trabajo, el compromiso organizacional, el apoyo organizacional, la dedicación del empleado. La satisfacción laboral es la sensación que uno tiene de bienestar que le proporcionan en su trabajo. Es muy difícil conseguir eso, la verdad. Surge esta surge de la dinámica laboral del empleado, o sea, si considera que su trabajo es interesante, que no se ha vuelto monótono. Es, aquí también influyen las relaciones interpersonales que tenga con sus compañeros, supervisores, los pagos, el dinero que se le dé las compensaciones que tenga por su trabajo. Entonces, la satisfacción laboral es un aspecto que hay que tener en cuenta para el desarrollo de actitudes de las personas hacia el trabajo. Pues si una persona no está satisfecho laboralmente, o sea, no considera que está bien en su trabajo, va a generar actitudes en contra de. El involucramiento en el trabajo mide el grado en que una persona se involucra con su empleo, específicamente es eso. Se considera, claro, el nivel de desempeño como beneficio para eso. Las personas que se involucran con las labores que realizan en su trabajo obtienen un mayor desempeño. Pero y se vinculan de mejor forma con las organizaciones, aportando objetivos, reduciendo el nivel de ausentismo y renuncias. Entonces, una persona que no se siente involucrada, que no siente que le involucran en su trabajo, va a tener un menor desempeño. Va a generar actitudes en contra del trabajo. Y eso, al generar actitudes negativas en contra del trabajo, eso va a hacer que esta persona empiece a faltar y después del tiempo, como ya, ok, nunca no me valoraron aquí en esta empresa y nunca me van a valorar, entonces yo mejor renuncio. Y digamos, si esta persona estaba, que es lo que se va a ver más adelante, si esta persona estaba en un proyecto importante para mi empresa, puede que termine perjudicado. Ya, digamos, está en un proyecto importante de implementación de políticas inclusivas en toda la organización. Ustedes como área de talento humano. Ya, y decide renunciar el encargado de software o de alguna parte que hacía unos boletines, alguna cosa. Entonces, ahí se va a ver afectado, y si es el único que sabe, ahí se va a ver afectado se va a ver afectado los objetivos que tenían con esa campaña. Dígame, Gabriela, si me va a preguntar de la asistencia, pregúnteme después. Eso mismo era, Alison. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que te dijo tu tía Dori? Fuentes, ¿dónde está? De una vez antes que se cierre. Fuentes y problema, ya está. El compromiso organizacional es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, con el que el compromiso organizacional es o se define como el grado en que un empleado se identifica con la organización y con las metas que tiene la organización. Este compromiso ahí, genera identidad y fidelidad laboral, puesto que la persona siente que su labor tiene un propósito e importancia. Compromiso organizacional es algo que es muy difícil de obtener y es, por ejemplo, lo que yo les decía cuando iban a visitarme me fue a visitar la líder de desarrollo social de la empresa en la que trabajan mis chicos en la fundación. Entonces yo le comentaba, o sea, por ejemplo, yo trabajo en talento humano, le decía, obtener compromiso organizacional de los empleados es muy difícil, pero tú les ves a los chicos y ellos están, o sea, ellos tienen un compromiso organizacional con la empresa, o sea, sumamente alto. Ellos sí odian faltar a la fundación,
Quién sabe, tal vez es por su condición o tal vez es porque sí tienen compromiso organizacional y es la condición de ellos la que les permite generar eso. Y eso, bueno, les cuento eso, conversaba la otra vez con la líder de desarrollo social. El compromiso organizacional tiene igual tres componentes. El compromiso afectivo, el compromiso para continuar y el compromiso normativo. Que aquí está lo que les decía hace un momento del proyecto. Que digamos, les puse el ejemplo del proyecto que faltaba y se quedaban sin campaña. El compromiso afectivo es el sentimiento de la persona hacia su organización, hacia lo que hace y hacia los valores que proyecta. Hay personas que están tan comprometidas con su organización porque, ok, no es que mi organización es, por ejemplo, lo que me pasa a mí con la fundación. Yo puedo decir que tengo un compromiso afectivo con la fundación. O sea, estoy tan comprometido con la organización que me encanta lo que hace con los chicos, lo que proyecta. Entonces, tengo compromiso afectivo con la organización. Y eso puede incidir en que yo tal vez me quede unos, ¿qué? 4 o 5 años en la fundación, no sé. Quién sabe hasta más. De ahí viene el compromiso para continuar. En cambio, del camino no me pesa mucho, que no tengo. El compromiso para continuar, dentro del compromiso para continuar se encuentra el peso económico. La persona se compromete con la organización solo porque la paga es buena y porque siente que la necesita para su familia. Y es lo que pasa en la mayor parte de trabajos. Hay personas que se comprometen con la organización que voy a trabajar porque me están pagando bien. Perdón, un momento. Surge de razones morales o éticas. Por ejemplo, tengo un empleado que encabeza un proyecto para la empresa y él no se va a ir porque su ética no le permite, porque se siente que dejaría mal a la empresa y él quedaría mal. Es otro tipo de compromiso que a veces hace a las personas que se queden en el trabajo. El apoyo organizacional es otra parte que es importante. Por ejemplo, aquí entra la percepción que tienen los empleados sobre cómo la empresa valora su aporte y se ocupa de su bienestar laboral. Se han realizado investigaciones sobre el apoyo organizacional, sobre la percepción de apoyo organizacional por las personas de la empresa y consideran que existe apoyo organizacional cuando las recompensas son justas y tienen voz en las decisiones y cuando los supervisores les brindan apoyo. Una empresa en la que yo he visto que existe un gran apoyo organizacional es Diners Club Internacional. En Diners Club tienen bastante apoyo, siempre les dan recompensas justas a los trabajadores que se destacan, ya sea incentivos económicos, incluso si no estoy mal, Diners tiene convenios con restaurantes que son del dueño de Diners mismo y les dan beneficios extra a los colaboradores, comida con descuento, porque Cajún creo que es un Mayflower también creo que es otro. Entonces les dan beneficios con descuento a sus colaboradores, tienen incluso hay algunos a los colaboradores y a los tarjetavientes les dan la posibilidad, me acuerdo que era si los hijos olvidaban los libros, podían mandar por taxi y no les cobraban, pero era dependiendo de qué tarjeta tenías, si no estoy mal. También en Navidad les dan sus pavos, cosas, les dejan tomar decisiones. Me acuerdo que eso hacen bastante. ¿Qué más les hacían en diners? Les dan gift cards, creo que por los cumpleaños. Entonces siempre está como pendiente de cosas que para la persona son importantes. O sea, cosas básicas que uno consideraría que es importante para una persona. Siempre están atrás, o sea, igual los supervisores siempre están buscando, hacen siempre encuestas de satisfacción, de desempeño. Me acuerdo que una prima trabajaba ahí en el servicio al cliente, era si no estoy mal. Entonces, eran a los que resolvían de mejor forma o participaban rápido y atendían a ni sé cuántos clientes en cuánto tiempo. Tenían un Excel, si no estoy mal, que me indicó.
y iban subiendo poco a poco. O sea, y tenías que mantenerte ahí y tenías beneficios extra, no me acuerdo qué le daban. Una vez creo que le dieron un champán, si no estoy mal, pero bueno, eso es algo sumamente importante que valoran bastante los empleados. La identificación del empleado se compone principalmente del involucramiento, satisfacción y entusiasmo de la persona que tiene con el trabajo que está realizando. Los empleados que tienen mucha identificación en su trabajo sienten pasión por lo que hacen y una conexión con su empresa. Esto trae consecuencias positivas para la empresa, porque da un mejor desempeño, mayor rentabilidad de la empresa y me produce menos rotación de personal y accidentes laborales. Entonces, que un empleado se sienta involucrado y entusiasmado con lo que está haciendo, por ejemplo, es lo que me pasa a mí, o sea, yo me siento identificado con mi trabajo que hago en la fundación, a mí me encanta. Entonces, ¿eso qué va a producir? O sea, igual, incluso mis jefes de la fundación son súper chéveres. Entonces, eso va a producir que yo tenga un mejor desempeño y es lo que me pasa, que yo siempre quiero estar buscando cómo mejorar y todas las cosas que yo creo o vaya haciendo, de algún modo son en beneficio de la fundación, o sea, se van a quedar para la fundación. La empresa, al ver un buen clima laboral que no existe, por ejemplo, de empresas que quieran venir a invertir en la fundación, van a venir a buscar, ok, ¿cómo está su clima laboral? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Cómo está la rotación de personal? Y la rotación de personal es algo sumamente importante para uno identificar si es una buena empresa. Una empresa que tiene bastante rotación de personal no le produce seguridad al empleado y por eso nunca se va a identificar con su trabajo. ¿Cómo se aprenden las actitudes? Desde dos perspectivas, desde lo psicológico y lo sociológico. Desde lo psicológico hay actitudes que se derivan de experiencias personales y desde lo sociológico nuestras actitudes son producto de la interacción social. ¿Cómo se aprenden las actitudes? Lo que les decía hace un momento, por la teoría, por el condicionamiento clásico, lo que veíamos en psicología general, por el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, aprendizaje observacional, que ahí entra bastante lo de Bandura. Por ejemplo, la actitud que tenían los niños hacia el muñeco bobo fue porque aprendieron, porque veían eso. En esta parte no voy a ahondar mucho porque esto ya vimos en psicología general como tal. Y por último, las actitudes con la satisfacción en el trabajo. El ambiente de trabajo no solo se compone de trabajadores, sino que viene agregado precisamente interacción con los compañeros, con los jefes, con los clientes, las reglas, si me llaman, las políticas de la empresa, los estándares de desempeño, las evaluaciones de satisfacción de desempeño. Cuando un empleado no se siente satisfecho, no se encuentra satisfecho, percibe que llega al punto de percibir que tienes mucha sobrecarga de trabajo. Entonces, este empleado percibe que tiene mucha sobrecarga de trabajo y empieza a tener una actitud pasiva y en ocasiones hasta irresponsable con su trabajo. ¿Cómo yo mido la satisfacción en el trabajo? Existen dos métodos principales, el método de clasificación global y el método de clasificación única. El método de clasificación global única, este es uno que se caracteriza porque el empleado encierra en un círculo, en una escala del 1 al 5, cuán satisfecho se siente con su lugar de trabajo. La ventaja del método de clasificación global único es que me permite a mí simplificar el proceso sobre la medición de satisfacción laboral. O sea, no tengo que estar literalmente yendo a hacer encuestas a cada uno. No, ya lo hago rápidamente, ya está. Y la otra que tengo es el método de calificación global, que me ayuda a identificar elementos claves de un trabajo y este se divide por áreas. ¿Ok? O sea, voy dividiendo la satisfacción por áreas, por cosas que quiero saber. O sea, qué tan satisfecho se siente con el trabajo, con su puesto de trabajo, literalmente, con las funciones del trabajo, con el jefe, con los compañeros, Puedo dividir en las áreas que yo quiera, incluso ya hay evaluaciones ya estandarizadas y hechas para hacer este tipo de cosas. Entonces, identifico elementos claves de trabajo y ya cuando yo identifico, puedo hacer una tabulación y darme cuenta en qué parte hay más incidencia y ahí sí puedo realizar un interrogatorio a los empleados sobre los sentimientos respecto a cada una de las variables, el supervisor, relación con los compañeros, salario, condiciones laborales, etc. La diferencia del método de calificación global con el de calificación global único es que el global, normal, me indica dónde está el problema, en qué área está el problema. Y eso me ayuda a mí a abordar de mejor forma.
Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta esta parte. ¿Tiene preguntas? Seguro. ¿Entendió? Si no entendió, igual dígalo. ¿Entendió o no se entendió? Sí, sí. Dice un poquito en lo último, me confundí. No En los le... métodos. Ajá, pues en lo último. Verás, había dos métodos. Este es el método de calificación global única, que es del 1 al 5. Este lo hacen, es general de satisfacción. Es una evaluación general de satisfacción que hace. Este mide solo satisfacción laboral. De una, o sea, de una. Pues si tú no quieres abordar por áreas o si piensas que es una inversión de recursos, vas a necesitar muchos recursos que no tiene tu empresa, porque eso también tiene que tener en cuenta. O sea, a veces la empresa tiene, a veces no tiene para hacer muchas cosas. Tiene que saber adaptarse a lo que tiene la empresa. Entonces, no tiene tu empresa y tú quieres hacer esto, puedes utilizar el método de calificación global única, que es del 1 al 5, rapidito, puedes mandar por correo, resuelve, ya está. Y de satisfacción laboral, encuentras rapidito. Eso puedes encontrar en internet. Hay muchas evaluaciones. Pero creo que el que vende los originales y todo es Pearson Education. De ahí el método de calificación global normal, esa se diferencia porque es por áreas. Entonces, como haces por áreas, ahí necesitas que los empleados tengan su tiempo para revisar. Después tú revisas, tabulas datos y ves, como es por áreas, al calificar te vas a dar cuenta, o al ver los resultados, no sé calificar, te vas a dar cuenta en qué área y el problema está el problema. Y ahí se te hace más fácil, porque ok, si el problema está en la relación con compañeros, yo puedo hacer un proceso de intervención en ese sentido. Si el problema está en el salario, ahí sí es un poquito más complejo. Puedo hacer, ahí, por eso son los interrogatorios con los empleados sobre cómo se sienten en sí. Ahí tú abordas más profundamente qué es, cuál es el problema específico. Ahí aparece un sinnúmero de cosas que es sumamente interesante. Si el problema está en el supervisor, ahí tienes que, claro, si persiste en todas las áreas o en esa área en específico, ahí tú tienes que realizar el proceso de interrogatorio para después, de a partir de eso, ver cuál es el problema, o sea, específicamente qué es el problema. Conversas y de ahí realizas un Ya, proceso de intervención en el problema. En este caso sería, por ejemplo, la relación con el supervisor. ya listo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Y nadie más tiene preguntas, dudas, inquietudes?